Bienvenidos al episodio 10 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Franco Micucci. Durante la conversación abordamos los inicios de Fundación Espacio, cómo ha sido su evolución y los diferentes formatos que han desarrollado. Nos habla también sobre las dificultades de comunicar en un país como Venezuela, cuáles han sido los mayores desafíos y oportunidades, además de comentarnos qué viene a futuro y cómo integrarnos desde fuera para potenciar la difusión de la arquitectura venezolana. Franco es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en Arquitectura y Diseño Urbano en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la arquitectura, desde su oficina MA más Arquitectos Asociados, que opera desde el 93, además de ser profesor en diferentes universidades venezolanas y en el extranjero. Adicional, es uno de los fundadores de Fundación Espacio, creada a mediados de 2007, y enfocada en generar espacios comunes para la reflexión, exposición y difusión de trabajos de diseño en Venezuela, abarcando distintas disciplinas que incluyen arquitectura, planificación urbana, diseño urbano, interior, industrial y gráfico. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros. En caso de que aún no lo hayan hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde nos encontrarán como Eventos de Areco. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversaremos con Franco Micucci, quien compartirá con nosotros parte de sus experiencias y desarrollo profesional en la comunicación y difusión de la arquitectura, diseño, ambiente, paisaje, ciudad y territorio. Bienvenido, Franco. Hola, encantado de estar con ustedes y felicidades por esta nueva iniciativa de eventos de arquitectura. Gracias. Bueno, como primera pregunta, quisiéramos saber qué es para ti la comunicación arquitectónica y, bueno, en tu caso, que tu plataforma abarca muchos más espacios que se vinculan a la arquitectura. ¿Qué significa para ti la comunicación? Wow, es una pregunta difícil, compleja, porque la comunicación en realidad es todo, ¿no? Cuando hablamos de comunicación general, sin precisarla a la comunicación arquitectónica, ¿no? Pero es imposible hablar de comunicación arquitectónica sin entender el fenómeno de la comunicación de manera amplia, ¿no? Cuando entendemos la capacidad de verbalizar o expresar nuestras ideas desde el pensamiento, pero también desde la palabra, desde el texto, por supuesto desde la imagen, que es otra forma de comunicación muy fuerte en nuestros tiempos, que para la arquitectura, por supuesto, ha sido fundamental desde que existe como disciplina y de que se formaliza, ¿no? Cuando tratamos de entender que el gráfico, de alguna manera, una suerte de documento que intenta transmitir una serie de contenidos, ¿no? De construir unos discursos, unas narrativas, ¿no? Si se quiere, desde las ideas hasta la técnica para poder hacer arquitectura. Entonces, en ese sentido, la comunicación en arquitectura, yo creo que es algo con lo que se va uno formando progresivamente desde los inicios de la carrera, por lo cual no hay ni siquiera literatura per se, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo se aprende a comunicar arquitectura? Y es simplemente comunicando, ¿no? Es un poco de manera empírica, tratando de entender cómo a partir de una pregunta uno reacciona, desarrolla un esquema de pensamiento, intenta estructurar algún tipo de respuesta en la lengua que nos corresponda y con las herramientas o los insumos o los instrumentos que tengamos, ¿no? Ahora bien, en Fundación Espacio, que empezó ya hace 15 años, ¿no? En el 2007 nos dimos a la tarea de tratar de abrir este espacio, un poco tratando de promover un espacio más de discusión, ¿no? De debate, si se quiere, sobre la arquitectura, entendiendo que para esa época, 2007, 2008, en el caso venezolano, quizás había mucha arquitectura no visible, ¿no? Estaban pasando cosas que no se comprendían del todo. Venezuela en general es un país en donde en realidad los medios impresos no son necesariamente fuertes ni múltiples, o donde las plataformas digitales todavía en ese momento no eran tan estructuradas o no tenían tanto alcance. Creo que incluso a nivel global todavía era un fenómeno que estaba incipiente. Habían plataformas, por supuesto, de discusión sobre arquitectura, de difusión, de proyectos, de concursos, de obras de arquitectura, pero yo creo que lo que nos motivó desde el principio era la idea de generar espacios de encuentro y por lo tanto de debate, sobre lo cual la comunicación es clave, ¿no? Que era la idea de empezar a conocernos entre arquitectos que no necesariamente habíamos desarrollado una relación ni personal ni profesional previamente, pero que llamaban nuestra atención
por el trabajo que venían haciendo, en lo académico, en lo profesional, desde la investigación, ¿por qué no? Y tratamos de hacer eso durante un buen periodo de tiempo, incluso a través de distintos formatos, ¿no? No solamente foros abiertos, exposiciones de arquitectura, como fue Arquitectura por Procesos del año 2008, incluso publicaciones más formales que, sin ser críticas, empezaban a producir como catálogos de arquitectura reciente que intentaban trascender pues la arquitectura que históricamente se reconocía como venezolana, bueno, del siglo XX, evidentemente los grandes maestros como tal, pero donde entendíamos que había una generación de relevo de arquitectos que quizás rondaban los 40 años, un poco más, un poco menos, y que empezaban a tratar de abrir espacios sobre cómo se desarrollaba el quehacer arquitectónico en un contexto tan complejo como el venezolano y que no pretendería para nada describir, ni explicar, ni justificar. En ese sentido, un poco tratando de responder o de rondear la pregunta, la idea de la comunicación se dio desde la perspectiva un poco de la búsqueda, ¿no? ¿Qué está buscando cada quien? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las preguntas que nos formulamos? ¿Cuáles son las oportunidades que se nos presentan? Y yo creo que esas son preguntas que siempre están en la mesa en el quehacer arquitectónico y en cualquier lugar geográfico al que nos refiramos, ¿no? Es decir, yo creo que es un ejercicio constante que va evolucionando. Y luego me gustaría hablar, por supuesto, de los nuevos tiempos, porque eso fue quizás el periodo inicial de Fundación Espacio entre el 2008 y 2012, 2013. Paradójicamente, ahí viene un segundo periodo, 2013, que coincide con una crisis política importante en Venezuela, ya con un éxodo mayor de profesionales venezolanos a otros países, hasta el 2017, 2018, en donde entramos en una nueva dimensión de Fundación Espacio, ya como promotora de iniciativas, de proyectos, de concursos, de acciones urbanas en las ciudades. Y yo creo que esos son como los tres escenarios en donde la comunicación va transformándose desde una perspectiva quizás más gremial al principio, más desde el trabajo de los arquitectos para los arquitectos, con los arquitectos. Un segundo periodo en una crisis en donde tratábamos de ver, bueno, qué espacios podemos generar de debate, reflexión, y ese tercer periodo más propositivo, tratando de conversar o dialogar con un contexto más amplio, ¿no? La sociedad, las comunidades que hacen vida en nuestras ciudades, las instituciones que todavía sobrevivían, la debacle política, económica y social del país, para ver cómo nuestro trabajo podía tener algún tipo de repercusión en la sociedad, ¿no? Trascender el debate de los arquitectos para los arquitectos, con los arquitectos, y empezar a debatir y abrir un discurso más con la sociedad en general, ¿no? Sin calificarla en sentido alguno. No sé si contesté la pregunta o si quieres que amplíe algún aspecto que haya señalado, que creas que quiera, o vendrán nuevas preguntas, supongo que elaboraré, ¿no? Tengo un montón de preguntas. Okay, vale, entonces no me encadeno, prefiero dar respuestas cortas y luego le baja la velocidad porque hablo muy rápido. Pero si algún aspecto te parece que quedó fuera, me lo dices y trataré de redondear la idea, ¿ok? Buenísimo. Sí, igual respondiste mi siguiente pregunta, que era justamente como cuál era el enfoque cuando empezó Fundación Espacio y cómo ha cambiado en el tiempo, que lo dejaste súper claro. También quisiera conocer quién fue el gestor de la idea de vamos a hacer Fundación Espacio y cómo se fue acoplando todos los colaboradores, que entiendo que tienen colaboradores en muchas partes del mundo. Sí, fíjate, nosotros, en realidad fue una iniciativa de un gran amigo, colega, Henry Rueda, que ahorita es el director de arquitectura en FIU, en Florida International University, que todavía estaba en Venezuela en ese momento, y había esa idea de, bueno, nosotros lo hacíamos un poco informalmente, discutiendo, bueno, qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo, vamos a compartir, oye, qué interesante esto, vamos a ver la obra, visitemos este proyecto, en fin. Era una cosa como lo hacemos siempre los arquitectos, yo creo que incluso desde la escuela, ¿no? Cuando tú paras en la mesa de trabajo de tu compañero y empiezas a ver qué está haciendo y generas un debate que a veces en lo espontáneo puede ser muy rico, muy alimentador, muy nutritivo, ¿no? De hecho, empezamos a hacerlo como más sistemáticamente, invitábamos a más personas. Fue un periodo que, si se quiere, a pesar de la crisis importante que sufrió Venezuela desde que entró el siglo XXI, el 2008, bueno, en realidad desde antes, yo creo que desde el 2005, 2006, empieza a haber, no un auge, pero sin duda los precios del petróleo fueron altos en Venezuela en ese momento. Pasó un poco la crisis política
de la época del referéndum, las grandes confrontaciones, había una suerte de estabilidad y había mucho volumen de trabajo en Venezuela, independientemente de la posición política de cada quien. Yo, para de verdad, el año 2004, 2005, llegó un momento que teníamos entre 8 y 10 proyectos en mesa relativamente importantes, al mismo tiempo que era mucho, porque veníamos de años de sequía, de escasez total, lo único que hacíamos era concursos. Entonces empezaron a materializarse muchos proyectos en ese momento, la Alcaldía Baruta, la Escuela Carlos Zulet, un proyecto que ganamos con PDVSA, un par de proyectos privados en Caracas, otros en Barquisimeto. Entonces había mucho volumen de trabajo, pero a la vez uno necesitaba como el debate, la crítica. Y eso fue lo que empezamos haciendo con Henry, luego invitamos gente como Ignacio Cardona, empezó entrando más gente de Nómadas de Maracaibo, Oda Arquitectura aquí en Caracas, Alessandro Familietti, casi todos alrededor de los 40 años. Y dijimos, bueno, ¿por qué no asumir esto como una primera lectura? Todos somos cuarentones, bueno, es una generación que nació en los 60, en ese momento, y que de alguna manera estábamos en un renglón que no éramos quizás evidentemente consagrados, pero tampoco éramos unos chamos, ¿no? Ya teníamos unos 15 años, un poco más en algunos casos, haciendo trabajo digamos, en la academia, pero también en la actividad profesional. Entonces, a partir de ese primer proyecto, que fue Arquitectura por Proceso, tratando de entender más los procesos, cómo hace arquitectura esta nueva generación de arquitectos cuarentones en Venezuela, entender, bueno, los recursos, los medios, el rol de los clientes, el rol de las instituciones, el papel de la tecnología en la producción propiamente de los proyectos, la técnica, la tecnología, la tectónica, el rol de las industrias en los procesos de manufactura, de fabricación y de ejecución de las obras, ¿no? Entonces, era un proceso interesante, fue absolutamente informal, y dijimos, bueno, ¿por qué no formalizamos eso? En ese momento regresa a Venezuela Elisa Silva, que había estado en Italia con la beca de la American Academy, junto con Alice Mena, María Alejandra Moleiro, Diana Montoya, y empezamos a armar un grupo ya más consistente, variopinto, ellas eran más jóvenes que nosotros, y luego entraron muchos jóvenes, incluso estudiantes, porque evidentemente no había recursos, no había dinero, había muy poca estructura, los proyectos se hacían, bueno, pidiéndole un poco a los amigos, a las empresas que nos apoyaban en algunas obras, y a la vez íbamos incorporando esa energía joven, gente como Maximiliano Vodka, que ustedes entrevistaron hace poco, era un estudiante de arquitectura todavía que trabajaba con Nomad, y él quedó impactado cuando hicimos la exposición de Arquitectura por Proceso en BOD y dijo, esto es exactamente lo que yo quiero hacer en la vida. Y efectivamente fue lo que hizo Max después, lo hizo seguramente mejor que nosotros, con la plataforma que desarrolló, con el IAC y con tantas otras plataformas que desarrolló Max local e internacionalmente. En ese sentido, luego, esos proyectos, bueno, generar ya publicaciones era más complejo, generamos unos ciclos maravillosos de conversaciones sobre arquitectura y ciudad que se hacían semanalmente en alianza con Cultura Chacao y otras instituciones en Caracas que se llenaban todos los jueves, era impresionante la audiencia, y uno decía, bueno, pero ¿por qué aquí, no en la Universidad Central o en la Simón Bolívar? Porque en realidad era un territorio neutro. Lo interesante de estas conversaciones era que salían del ámbito académico, se abrían a la sociedad general, venían artistas, fotógrafos, gente que no necesariamente del campo de la arquitectura o no estudiaban arquitectura, pero también venían muchos estudiantes y muchos arquitectos. Pero era un territorio neutro, ¿no? No tenía la carga de las instituciones académicas y se produjeron debates interesantísimos. Entonces cada quien empezaba a presentar proyectos de investigación, tesis doctorales, en fin, una cantidad de otros temas, ya no solo vinculados a diseño, pero por otro lado empezábamos a generar formatos, foros que tenían que ver con temas, ¿no? Sobre ambiente, sobre ciudad, sobre construcción, sobre tecnología. Entonces eso fue creciendo muy rápidamente, con mucha fuerza. Evidentemente siempre existía el reto, bueno, hay que grabarlo, no existía el streaming en esa época, el internet era imposible, los teléfonos por supuesto, pero ni siquiera era lo que tenemos hoy día. Entonces lo grabábamos precariamente, sacábamos fotografías, lo posteábamos, luego sacamos una página web muy precaria también, pero que empezaba como un poco a mostrar lo que hacía. Empezamos a traer invitados internacionales de gran importancia, gente como Giancarlo Mazzanti, Alexia León, Angelo Bucci de Brasil. Hicimos muchos ciclos de conferencias nacionales e internacionales que terminaban poniendo también un poco a Venezuela en el mapa, porque también era importante que estos invitados que venían, no solo venían a dejar, venían también a recoger voces, a ver lo que pasaba en Venezuela, se maravillaban de ver la arquitectura que se hizo acá en el siglo XX, en algunos casos ver algunas cosas recientes,
Y luego empezaron a generar otras generaciones. Luego vino Idea Proyecto Obra, que fue una segunda serie. Entró gente como Hayek, Elisa Silva, Roberto Puchetti. Bueno, casi todos se fueron del país, de ese grupo. Y luego vino una tercera serie. Y bueno, y fuimos así como creciendo, ¿no? O desarrollando proyectos temáticos, como fue Espacio Sucre, en alianza con la Alcaldía de Sucre, la Universidad Simón Bolívar, los proyectos de servicio comunitario en los barrios de Petare. O sea, que la cosa iba como creciendo en múltiples direcciones, ¿no? Y claro, luego lo que pasa, como dije antes, a partir del 2012, 2013, empieza el éxodo, empieza una crisis, baja evidentemente la carga de trabajo en el país, la comunicación se hace cada vez más difícil, y todo esto para mí se corona con el gran apagón nacional del 2018, creo que fue, ya no me acuerdo, que es como para mí una marca, más que los eventos políticos que también se dieron más o menos en ese periodo, porque evidentemente fue como una evidencia del colapso de la infraestructura en el país, que te demuestra lo vulnerable que eres, y por supuesto nos hace entrar en una pausa, ¿no? Ya para ese momento empezamos también como Fundación Espacio a postularnos a financiamientos internacionales, de organismos multilaterales, embajadas que empezaban a financiar proyectos propios. Ya no solamente recoger voces, sino decir, bueno, vamos a promover proyectos. Es decir, hagamos convocatorias a gente que quiere plantear ideas, sobre todo jóvenes, sobre todo porque era un periodo muy oscuro, muy triste, generando oportunidades para producir otro tipo de debate desde las ideas. Es decir, vamos a convocar un tema sobre espacio público en distintos lugares de la ciudad y ver qué proponen los jóvenes arquitectos, y nosotros ser más gestores o intermediarios, un poco lo que sería un ente oficial, tratar de conseguir financiamiento de alguna manera para hacer poco, pero algo, casi, bueno, lo que llaman urbanismo táctico, acciones estratégicas sobre el espacio público. Luego vino Comunidades, que fue un proyecto muy grande. Luego vino un proyecto maravilloso sobre espacios verdes en Caracas, a través de un programa de remediación ambiental piloto para entender un poco la crisis del ambiente en una ciudad como Caracas en años recientes y en plena pandemia. O sea que seguimos haciendo cosas en plena pandemia y hemos seguido haciendo cosas, pero ya en otra esfera. Yo siento que hoy día, al menos en lo particular a mí, y creo que algunos de los que me acompañan, ya mi rol no es tanto hablar, sino generar espacio, plataformas para que hablen otros o digan cosas otros. Y yo creo que eso es algo que me ha movido desde siempre, y por eso he hecho trabajo académico, pero en particular en Fundación Espacio siempre fue como el norte de nuestro trabajo. Eventualmente quedan muchas cosas pendientes. Quisiéramos haber hecho una revista de arquitectura, quisiéramos fortalecer nuestro proyecto educativo, porque todos los proyectos que hacemos implican charlas, foros, seminarios con invitados nacionales e internacionales de primer orden. Casi todos son gratuitos. Nunca hemos entrado en la esfera de cobrar por lo que hacemos. Por el contrario, pagamos porque la gente proponga y diga lo que hace, y quisiéramos expandirnos. Ya la idea de fortalecer lo que llamamos espacio educativo, espacio al cuadrado, es la idea de por qué no promover una escuela, pero ya a nivel de posgrado, ¿no? Hay modelos interesantes como la Escuela de Ciudad en Brasil o la Architectural Association en Londres, que se producen desde una esfera distante de las universidades tradicionales y que generan espacios de formación de posgrado que creemos que son fundamentales en Venezuela en este momento. Todas las maestrías están en crisis, porque bueno, las universidades están en crisis en un país como Venezuela, y creemos que ese es nuestro próximo paso como Fundación Espacio. Es en realidad generar un espacio educativo, y ya no solo de corte nacional, sino incluso internacional, que permita atraer a mucha gente a Venezuela con lo que hemos aprendido. Lo decimos siempre, ¿no? Solo el tema de los barrios es un tema que interesa tanto en Europa, en países en Asia, y que uno pueda generar una plataforma para que la gente venga y conozca los barrios y aporte ideas, o sea, que tengan la perspectiva local comparada con una perspectiva distante, foránea, es fundamental en el proceso de debate y de formación, y creo que es a lo que queremos apuntar en los próximos 5 años, Dios mediante, toco madera, y si la realidad del país y de América Latina, ¿por qué no? Porque nos encantaría que fuera un proyecto un poco más amplio, y como tú bien dices, incluyendo a todos ex miembros de Fundación Espacio que están regados por el mundo y que sirven de satélite de nuestro trabajo en ciudades como Barcelona, Miami, bueno, distintas ciudades del continente, en Bogotá, en Lima, en fin, en Buenos Aires. Y creemos que eso lo podemos lograr desde aquí, desde Caracas, y dejar de ser como un poco el espacio oscuro de la América Latina, y por qué no, desde lo oscuro, entender que podemos tener algún tipo de interés en la esfera latinoamericana o global.
No, sí, igual a lo mejor tú estando en Venezuela crees que no, para los extranjeros no es como que están en la sombra, pero aquí el tema de los barrios para la arquitectura chilena es como, wow, en Venezuela Sí, cómo lo desarrollan es impresionante. sí, Y igual hay demasiadas cosas, o sea, yo personalmente tengo un montón de amigos chilenos que me dicen, ¿cuándo vamos a Venezuela? Quiero conocerlo todo, mucha gente tiene interés en venir, quiero, mucha. quiero conocer todas las obras, quiero conocerlo todo. Así que a veces uno se menosprecia, pero tenemos más para dar de lo que uno mismo se da cuenta. Totalmente. Pero además tenemos grandes embajadores. O sea, al final lo que ustedes hacen Sí. es ser una suerte de embajadores de la arquitectura de Venezuela en un país como Chile, que conoce poco de lo que hicimos acá en varias conferencias que estuve allá o incluso a través de proyectos de investigación. Por ejemplo, la tesis de maestría de Francisco Silva sobre Parque Central era un proyecto completamente desconocido en una esfera académica chilena, que es erudita, que es bien formada, no es que es cualquier cosa, porque es que siempre Venezuela estaba un poco en la sombra, quizás porque hemos estado quizás ensimismados, no lo sé, pero no solo está pasando en el campo de la arquitectura, cuando uno ve que hoy día hay una exposición que toma todo un museo como el Guggenheim para ver la obra de Gego, que tiene una repercusión a Sí. nivel mundial, eso te pone en perspectiva la envergadura, la magnitud, la importancia de lo que se hizo en Venezuela desde mediados del siglo XX, porque esa mujer llegó a Venezuela siendo muy joven, hizo una obra impresionante que quizás ahora empecemos a valorar. Evidentemente en el campo más formado del arte está absolutamente valorado, no es que hay Sí. discusión alguna sobre ello, pero quizás no hicimos el trabajo de exportarlo, así como no exportamos la arquitectura venezolana en suficiente cantidad. Mucha gente no conoce a Fruto Viva en justa medida, mucha gente no conocía a Jimmy Alcock. Nosotros postulamos a Jimmy Alcock para el premio iberoamericano de la Bienal de Arquitectura, creo que fue la de Rosario, no recuerdo cuál fue, y mucha gente no conocía la obra de Jimmy Alcock. Hay cantidad de arquitectos, incluso Sanabria, la obra de Sanabria es simplemente impresionante. Y hay gente en el exterior que no tiene idea quién es Tomás Sanabria. Llegan a Villanueva un poquito y llegan a Fruto Viva, quizás también hasta por sus tendencias políticas, más que por su arquitectura, porque evidentemente fue un tipo de izquierda que tuvo mucho contacto por sus acciones con el Partido Comunista en la izquierda latinoamericana, haciendo de la arquitectura una agenda para la transformación social, que es completamente, bueno, era un tema revelador en todo el continente y que evidentemente hizo su bandera y eso le dio, digamos, un papel estelar, más allá de que haya trabajado para unos o para otros, o para pobres o para ricos, porque también hizo casas de ricos. Quiero decir con esto que en Venezuela se produjo una arquitectura de primer orden, además que parte también de lo que nos interesa como Fundación Espacio es tratar de resguardar el archivo, ya no solo las obras, porque las Claro. obras son siempre restaurables. En cambio, los archivos son más vulnerables, porque son papel, son documentos, son planos, son fotografías que empiezan a quedarse como perdidas en las gavetas de las familias, en las casas, en oficinas que se desmantelan, y que con la producción tan impresionante que hizo Venezuela en el siglo XX, eso no se puede perder. Es un trabajo que hay que saber valorar, sea en Venezuela o fuera de ella, porque evidentemente Sí. hay colecciones que ya salieron de Venezuela, por ejemplo la de Pablo La Sala, que es este gran profesor de la Universidad de la Central, que trabajó por su cuenta, pero también trabajó en obras maravillosas como La Previsora con Francisco Pimentel, la colección de La Sala, en la Fundación Getty en Los Ángeles, que es una fundación maravillosa que tiene una sección de arquitectura impresionante. Eso yo no lo veo como una pérdida, lo veo como un valor, porque es una fundación que va a saber resguardar ese archivo. Y en el fondo, en esa misma noción de embajadores de la arquitectura venezolana en el mundo, nos permitirán algún día retraer esos archivos o tenerlos allá custodiados y prestarlos cuando sea necesario, fortalecer los mecanismos de consulta en línea, que son tan valiosos como las consultas de los archivos privados. Entonces yo creo que el tema de la historia de la arquitectura, que hay tanta materia prima, valiosa, que se hizo en las universidades, trabajo de investigación, monografías, tesis, de maestría, de doctorado, creo que es un material fundamental que hay que conocer y divulgar mucho más. Pero los venezolanos somos pésimos en hacer ese trabajo, en organizar la información, en estructurarla, clasificarla. Yo creo que los chilenos lo tienen por los ingleses. Es una influencia que para mí viene de ese lado anglosajón que llegó con los inmigrantes que tuvo Chile, que a nosotros nos llegaron poco, lamentablemente. Nos llegó sur de España, Italia, Portugal, en fin. Pero nos falta un poco esa idea
de cómo hacer del archivismo en arquitectura, de la catalogación, de la referencia, de las exposiciones. Nosotros, por ejemplo, estamos terminando, después de 10 años, un libro que hicimos sobre un arquitecto alemán, Federico Guillermo Beckhoff, un libro de 350 páginas que nos tomó muchísimo tiempo producirlo. Le guste o no le guste la obra, fue un arquitecto importantísimo que cambió la esfera de la vivienda multifamiliar en Caracas y luego se convirtió en vivienda de lujo, pero una vivienda extraordinaria, donde tú la veas, cualquiera que viene a Caracas dice, qué buenos edificios de vivienda, entendiendo el trópico, el clima, porque a veces alguien que viene de afuera entiende mejor el clima que alguien del propio lugar, ¿no? Y eso de las inmigraciones, ¿no? Entonces, y es un arquitecto que además estuvo mucho en la sombra. El gremio de la arquitectura en algún sentido lo vio un poco con desprecio, porque fue un arquitecto exitoso, que hizo mucho. Eso creo que es una gran tontería. Hay buena arquitectura de los que hacen poco y hay buena arquitectura a veces de los que hacen mucho, y hay mala de los que hacen poco y hay mala de los que hacen mucho. Eso no interesa. Por el contrario, incluso si se estudia, hay que estudiarla en lo bueno y en lo malo y ser crítico al respecto, porque evidentemente no hay arquitecto totalmente bueno ni arquitecto totalmente malo. Entonces, yo creo que de eso hay que hacer mucho más. Hay que dedicarse a fortalecer la difusión de lo que se ha producido, de lo que significa la preservación de estos archivos, el material que hemos descubierto en Venezuela en los últimos años. Por ejemplo, en la Simón Bolívar, 2 profesores, Henry Vicente y otros tantos, resguardan el archivo de Emilio Vestuti, un gran arquitecto que llegó aquí de Estados Unidos, que hizo una obra impresionante. Arthur Kahn, que hizo el célebre edificio de la Plaza Altamira, le dejó su archivo a Henry Vicente en un buen momento de la historia. Y esos son archivos que están conservados porque las personas los conservan, pero no porque hay una institucionalidad clara para hacerlo, ¿no? Entonces creo que el punto quedó más o menos claro de lo que nos interesa también en ese segundo vértice de la comunicación en arquitectura, desde los medios impresos, las publicaciones, sean virtuales o digitales, y las revistas periódicas, que son muy importantes en un país donde no hay crítica de la arquitectura, pero de eso me gustaría hablar más adelante. Igual, para que te sientas como orgulloso, sabes que cuando uno migra, lo primero que se queda son los libros. Es como... Eso es verdad. Y tenemos uno de Fundación Espacio aquí en el departamento. Qué bueno, te voy a enviar 2 entonces. No sé dónde lo puso. No pasa nada. No sé dónde lo puso Billy, pero aquí está, ya lo vi. Bueno, te debemos 3 entonces, ¿ok? Mira, aquí está. Y ese, exacto. Bueno, ese en realidad lo hizo Fundación Espacio junto con Hayek. Nosotros apoyamos a Alejandro en ese taller que se hizo en la Simón Bolívar, que fue un taller maravilloso. Pero luego tenemos 5 libros más: Arquitectura por Proceso, Idea, Proyecto, Obra, Espacio, Sucre, y luego hicimos Intervenciones Urbanas en Chacao, un periodo largo de la gestión municipal de Chacao, desde de 3-4 gestiones de gobierno municipal, con todas las obras de mejoramiento del espacio público, que es un libro maravilloso, pero que luego se quedó privado porque no se pudo imprimir para venderlo, porque ya llegó la crisis del 2013-2014. Entonces, nuestra idea es que muchos de esos libros queden colgados en la página web y puedan ser descargados prácticamente gratuitos, y la gente pueda consultar más sobre lo que pasó en Venezuela a principios del siglo XX, que parece cercano, pero ya empieza a ser remoto. Ya hay gente que no se acuerda qué ocurrió en Venezuela, no sé, en el 2010, 2008, quién era el presidente, qué había en la economía, quién eran los arquitectos que figuraban, cuáles eran los concursos importantes. Nuestra memoria siempre es muy corta en un país como Venezuela, ¿no? Tendemos siempre a mirar adelante y se nos olvida tanto el pasado remoto como el reciente, ¿no? Entonces, creo que hay un reto muy importante allí, porque al final los países no aprenden si no tienen memoria histórica, y eso pasa con la política, con la economía, con la sociedad en general, pero también pasa con la arquitectura y con la cultura. Y nosotros creemos que, y me gusta decirlo de esta manera, tenemos el privilegio de haber sido testigos presenciales de la historia de Venezuela los últimos 25 años, desde el año 98 hasta el 2023, que no es poca cosa. Un cuarto de siglo se dice fácil. No voy a categorizarlo ni bien ni mal, porque evidentemente no es una visión simplista. Han pasado muchas cosas en 25 años, unas buenísimas, otras no tan buenas, unas regulares, unas positivas, como en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en general a muchos no nos gusta ver los lados oscuros de las películas. Tú mencionaste las películas, todo el mundo quiere las novelas, las películas lindas, ¿no? Donde todo es maravilloso y todo tiene final feliz. Y las películas tienen lado oscuro, y a veces esas son las mejores. Hay que tratar de entender
que los procesos oscuros de la historia nos enseñan mucho, nos permiten crecer como personas. Y yo creo que al final a Venezuela le espera un futuro, no lo digo por demagogia, lo digo por convicción, le espera un futuro maravilloso a partir de los que se quedaron, pero también de los que se fueron. Y siento que, como dices, Fundación Espacio tiene que contribuir a producir ese puente entre unos y otros, y sobre todo entre las generaciones que estuvieron, las que están y las que vienen en camino, ¿no? Incluso hasta las que no han llegado a ser arquitectos, cuando podamos fortalecer nuestro proyecto educativo, que es una de las ideas que quisiéramos proponer en los próximos 5 años, como dije antes. Sí, la semana que viene, por ejemplo, es el Día de Caracas, o la Semana de Caracas, el aniversario de Caracas, y vamos a hacer, bueno, una cantidad de publicaciones en línea en las redes sociales de Fundación Espacio, sobre todo el material que estamos cargando en YouTube del último año y medio de trabajo, de foros, charlas, seminarios, eventos internacionales, proyectos como el de Acciones Integradoras de Barrio, en fin, el programa de remediación ecológica, un libro, un cuento que hicimos para niños a partir de este programa de remediación ecológica que pueda acceder a las generaciones, bueno, de los niños. O sea que estamos muy focalizados en esa idea de que todo quede en la red, pero también requiere mucho tiempo. Aparte de nuestra dificultad, como siempre, te lo dije al principio, somos pocos, nunca hay tiempo, nunca hay dinero, nunca hay suficiente energía. Y más en un país como Venezuela, en donde sobrevivir es difícil, en donde no hay fuente de financiamiento en sentido alguno, ni para hacer investigación formal en las universidades, ni para hacer docencia, menos para hacer extensión y trabajar con comunidades. Es decir, es un país muy duro y donde, por un lado, bueno, todos tenemos 5 trabajos en un país como Venezuela, todos los que somos miembros de Fundación Espacio, tanto fundadores, asociados, del equipo como tal, todo el mundo tiene 5 trabajos, porque o tenemos actividad académica, somos docentes, hacemos investigación, pero tenemos una actividad profesional que en teoría nos permite comer, en teoría. Luego tenemos que trabajar con Fundación Espacio, tenemos que hacer proyectos propios, proyectos coordinados con otros. Hemos expandido en algún sentido algunos proyectos a nivel nacional, por ejemplo, Ciudades Brillantes. Trabajamos con ciudades de todo el país, con Maracaibo, Barquisimeto, con Mérida, por la mar. Es decir, trabajamos con Maracay, con muchas otras ciudades más allá de Caracas, porque algo nos interesa mucho, ¿no? Que es romper ese esquema, esa lectura bastante, para mí, injusta, tonta, irresponsable, de que Venezuela es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, ¿no? Eso es todo lo contrario. Yo creo que eso creo que es una de las malas herencias de estos últimos 25 años, que Venezuela se ha hecho un país cada vez más centralista. Venezuela tuvo un periodo estelar en los años 90, tú eres muy joven como para recordarlo, pero a partir de la aprobación de la ley de ordenamiento municipal y regional, cuando se empiezan a elegir gobernadores y alcaldes en Venezuela, se da un proceso brillante, interesantísimo, en donde las ciudades empezaron a competir unas con otras, porque finalmente tenían gobernadores y alcaldes electos. Por lo tanto, empezaron a surgir procesos regionales de desarrollo de proyectos sobre espacio público en Valencia, en Maracaibo, organismos regionales. En Maracaibo salió el centro Rafael Urdaneta, en Barquisimeto el centro Jacinto Lara, en Valencia Indual. Fue un momento estelar, porque entonces las ciudades competían no solamente desde el punto de vista político, sino económico. Atraían empresas, quien ofrecía mejores condiciones. Esas empresas traían prosperidad, desarrollo, mezcla cultural, inmigrantes que llegaban al país. Y esas ciudades empezaron a crecer mucho más. Con la revolución, y lo digo con responsabilidad, no le guste a quien le guste, de que no le guste también, en realidad se dio un proceso centralista, casi, a mi juicio, equivalente a lo que fue la Venezuela de Gómez del principio del siglo XX, en donde sí hay unos gobernadores regionales, en realidad son como unos delegados, como pasó en la época de Gómez, en donde Eustoquio Gómez era el gobernador en Barquisimeto, había otro en el Táchira, otro en Maracay, otro no sé, pero en realidad era el mismo gobierno, no había diferencia, no había reconocimiento de la identidad regional, desde el punto de vista cultural, de la idiosincrasia, ¿no? Del arte de cada lugar, era como indiferente, ¿no? O se hacía panfletario, que eso es casi peor. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer con las regiones, fortaleciendo los grupos regionales de arquitectos, de urbanistas, de diseñadores, de artistas, y para eso hicimos Ciudades Brillantes. Lamentablemente salieron un montón de proyectos increíbles, recibimos cientos de ideas, si no miles. Se escogieron un montón de propuestas ganadoras que están registradas en nuestra página web, pero que quisiéramos que algún día se puedan hacer proyectos y desarrollarlos e implementarlos. Evidentemente el momento era terrible, estábamos en plena pandemia,
no había financiamiento para hacer nada prácticamente. Venezuela entró en esta onda capitalista salvaje, en donde vivir en Venezuela es más caro que vivir en Miami, que en Madrid. Entonces, por lo tanto, no hay manera de levantar fondos o recursos para hacer nada desde el punto de vista como de la acción colectiva de cuerpos no gubernamentales. No sé si me explico, ¿no? Entonces, realmente se ha hecho muy cuesta arriba para nosotros expandirnos a nivel regional. Lo vamos a lograr, yo estoy seguro que el gran legado de Ciudad Brillante son las alianzas que hicimos con grupos regionales. Yo creo que también hay un tema que es importante, que tiene que ver con el gremio de la arquitectura. Venezuela es un país que tiene un terrible, un pobrísimo colegio de arquitectos, que es envidiable en países como Chile, o incluso Costa Rica, donde estuve hace poco, que tuve un colegio de arquitectos impresionante, de todo punto de vista, de su estructura institucional, física, social, de los concursos, en fin, pero bueno, no voy a extenderme en eso. Pero el punto es que Venezuela tiene una pobre estructura gremial, que luego no tiene satélites en las regiones y que impide que haya realmente una esfera de participación amplia, heterogénea y diversa, como debe ser un país tan rico en diversidad geográfica, cultural, ambiental, artística, musical, como es Venezuela. Tú lo sabes bien porque evidentemente vienes de esas propias identidades. Entonces, yo creo que eso es una cosa que no se nos puede olvidar y forma parte del problema de la comunicación. No podemos hablar igual de arquitectura en todas partes. Ya esa idea de universalizar la arquitectura es completamente caduca, irrelevante, pero tampoco lo podemos hacer a nivel interno en un país. Eso también creo que es algo que está completamente descartado en cualquier país medianamente civilizado. Así es. Bueno, te quería hacer como otra pregunta, retomando un poco el tema que hablabas de las convocatorias que están haciendo y de cómo se ha transformado Fundación Espacio. Y quisiera saber en qué se basan para hacer las convocatorias. Y con esto, en realidad lo que me refiero es cómo es esa lluvia de ideas para decir, nos vamos a quedar con esta idea, porque imagino que deben tener un montón de ideas, como dicen, esta es la que vamos a ejecutar. Sí, fíjate que nosotros tratamos de que cada proyecto en sí mismo, el producto es importante, pero el proceso es casi más importante que el producto en sí, que lo que se genere, que el llamado legado de un proyecto, ¿no? ¿Por qué motivo? Por ejemplo, esa idea de convocar a concurso o a convocatoria, una manera de hacer simulacro de lo que creemos que es el deber ser de el hacer arquitectura en cualquier país civilizado en el siglo XXI, aún más para proyectos públicos, ¿no? Que tienen como una dimensión urbana, social, ¿no? Cultural importante, ¿no? O sea que todo tiene que ser por concurso. Aunque nosotros no seamos ni alcaldía, ni gobernaciones, ni ministerio, creemos que hay que demostrar que el concurso es un formato que garantiza procesos de participación democráticos, transparentes, que promueven la competitividad en el buen sentido, en donde siempre tratamos de identificar jurados de calidad, donde innovamos. A veces hemos hecho concursos privados con seudónimos, a veces hacemos concursos abiertos, donde la gente está participando con nombre y apellido y su experiencia es parte de la competición. Es decir, su experiencia, sus credenciales son parte de lo que se evalúa y sigue habiendo un jurado y una posibilidad de escoger lo que se quiere hacer. O donde incluso a veces ponemos a las propias comunidades a escoger el proyecto que más les interesa y por qué. Eso también creo que es importantísimo en un país como Venezuela. Insisto, dentro de esta visión de hacer simulacros o simulaciones de lo que serían esos procesos expandidos de estas iniciativas. Por ejemplo, cuando hicimos la convocatoria de los proyectos para proyectos participativos y programas en comunidades de barrios de Caracas, en Catuche, que fue uno de los lugares más difíciles para entrar y luego el más interesante para intervenir y proponer, bueno, donde había una estructura fundamental, una institución como Fe y Alegría, la Asociación Civil Catuche, que es importantísima, terminó siendo una cosa impresionante, porque tú crees que tú vienes a ayudar a la comunidad y en realidad tú estás aprendiendo de la comunidad en todos los sentidos, en su estructura, en su proceso de desarrollo, en los proyectos que habían hecho, que ya lo conocíamos. Evidentemente lo que te estoy tratando de plantear es que es un aprendizaje dinámico que va variando en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a llevar a los grupos que se escribían en la convocatoria a conocer Catuche, primero, desmontar los mitos, ¿no? De que, bueno, los barrios son peligrosos, son malos, etc. 2, entender que, bueno, que hay mucho que aprender de esos lugares. 3, que hay mucho que aportar, que son los lugares más interesantes de la ciudad para hacer proyectos, ellos entre otros tanto.
Entonces, claro, la convocatoria luego termina siendo quizás no masiva, no es multitudinaria. No a todo el mundo le interesa perder tiempo haciendo un concurso, ganando 4. Bueno, nos dábamos premios, tampoco es que la gente trabaja gratis, se daban premios. Las obras se podían ejecutar dependiendo de lo que se planteaba y de la factibilidad. Claro. No siempre depende de nosotros, no somos todopoderosos, ¿no? A veces se consigue apoyo institucional, a veces no, a veces más bien tenemos la institución en contra, por razones políticas, por lo que fuera. Entonces, lo interesante es cómo un proyecto empieza a ser un elemento aglutinador de todas las energías, ¿no? Las comunitarias, los equipos técnicos, los grupos sociales, las instituciones, y yo creo que esa es la parte como más maravillosa de estas experiencias, que creo que requieren como más profundización, más sostenibilidad en el tiempo, quisiéramos hacer más, pero como te dije antes, no es fácil sostener esto, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero es que no podemos dejar, no podemos fallecer, pero ¿y cómo hace? Tienes que aprender casi de los curas, ¿no? De los sacerdotes que trabajan en los barrios, como siempre lo hicieron, y están todo el día con las manos así pidiendo, el que llegue, déjeme, pero el proyecto tiene que seguir en esta comunidad. Claro, pero nosotros fíjate que no nos interesa quedarnos de por vida anclados en un proyecto. A nosotros nos interesa es comprobar metodologías, aprender de ellas, llegar a un producto, medirlo. De hecho, en Catuche, lo más impresionante del grupo que ganó en Catuche es que luego nos lo reconoció y lo dijo públicamente, que nosotros dábamos un tiempo para hacer el proyecto de concurso. Se ganaba el concurso y tenías un tiempo para desarrollar el proyecto y 3 meses para ejecutarlo con una cantidad de dinero establecida que venía siendo controlada o contabilizada o auditada por nosotros como institución, la comunidad como cuerpo social y ellos como equipo técnico. O sea, esta es la cantidad de dinero y esto es lo que vamos a hacer y hay tanto tiempo y todos estamos comprometidos que esto es lo que vamos a hacer y punto. Y fue maravilloso porque entonces la comunidad se involucra, la mano de obra salió de la propia comunidad, costó 20 o 30 veces menos que lo que hubiera costado si lo hubiera hecho la alcaldía a través de una empresa contratista y los procesos derivados de esos esquemas clásicos de gestión de obra. Pero lo más interesante es que decíamos, bueno, si con esta cantidad de dinero tan chiquita logramos hacer esto, imagínate si hubiéramos tenido 10 veces o 100 veces más dinero o 1000 veces más dinero. Hubiéramos llegado al Ávila en vez de haber hecho 200 metros o 300 metros de caminería, etc. Entonces, claro, eso te deja un apetito enorme, muchas ganas de seguir haciendo más, pero también tienes que entender, hay que cerrar, aprendimos, tenemos claro hasta dónde podemos llegar y ahorita vendrá otra cosa. O sea, nosotros nos aterra la idea de ser especialistas, ¿no? Bueno, entonces somos barriólogos, solo hacemos barrio, o solo hacemos espacio público, o solo hacemos patrimonio, o solo hacemos temas ambientales. Creo que no, nos interesa la ciudad como un todo, como tú lo definiste en la introducción. La ciudad es el territorio, es el ambiente, es el paisaje, es su arquitectura, es su arte, es su cultura, es todo, es la ciudad. Entonces, en realidad, ¿cómo acotar? Es difícil, yo lo sé. ¿Es porque hacer todo? Tampoco es todo. Nosotros tenemos una agenda. Hay 5 o 6 temas que son transversales. Espacio público, patrimonio, asentamientos espontáneos, por decir algo. O sea, hay unos temas que están identificados y que creemos que, bueno, que van a ser fundamentales en la historia del futuro. Quizás no nos metemos en otros temas que también hemos desarrollado, pero que vendrán poco a poco en ese esquema que aspiramos consolidar luego con el proyecto educativo, el tema de la vivienda social, que lo hemos estudiado muchísimo en las universidades, ¿no? No solo en la misión vivienda, sino lo que fue todo el siglo XX, que lo estudiamos gentío, por lo tanto no es un problema de literatura, sino de comprender, por ejemplo, qué se va a hacer en el futuro próximo cercano con estas misiones vivienda, que tienen muchísima, bueno, alguna fortaleza y muchísimos problemas, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar sobre ello y no esperar a cuando los problemas se hagan críticos, sino empezar a pensar sobre ellas siendo jóvenes todavía, porque son edificios que pueden tener apenas unos 10, 15 años a lo sumo. Entonces yo creo que también eso es una obligación que tenemos como Fundación Espacio, pero como gremio de la arquitectura en general, ¿no? Entonces, sí hay una agenda, hay un temario, pero como dije antes, no nos podemos quedar anclados en un lugar, en una comunidad, en un proyecto. Nos interesa evaluarlos todos y tratar el mismo tema. A veces lo hemos estudiado en 2 o 3 periodos históricos. Por ejemplo, el libro de Espacio Sucre lo hicimos 10 años antes que comunidades. Y era con la alcaldía, el apoyo de empresas que hicieron los parques de los niños, los proyectos lo hicieron los estudiantes. Fue otra metodología completamente distinta, pero sobre el mismo problema. Y es interesante en 10 años cómo la perspectiva cambió
Y eso para nosotros es casi más importante que quedarnos enganchados como en la misma esfera de los problemas. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque es un poco lo que nos gusta, ¿no? Es hacer investigación, si se quiere, aplicada a la realidad. ¿Ok? Sí, totalmente. Sí, igual como la perspectiva del barrio, de las personas, de los que habitan, Claro. a lo mejor uno como arquitecto tiene una visión y resulta que lo que tú estás pensando no es nada que ver con lo que necesita la persona. Y eso es impresionante. Bueno, yo nada que ver con la arquitectura, ahora estoy haciendo un magíster de diseño que está súper enfocado en el usuario y como en qué necesita la persona. Y ahora mi manera de ver todo es súper diferente por eso mismo, porque a veces uno como arquitecto cree que sabe lo que la No, persona necesita y no. realmente estás muy equivocado. O sea, es De como... hecho, una de las cosas que nos interesa es que Fundación Espacio, como lo dije al principio, deje de ser de arquitectos para arquitectos, con arquitectos y entre Mm, arquitectos. Es decir, muchos de los concursos que hemos hecho hemos tratado de fortalecer la idea de participar con equipos multidisciplinarios y de verdad te confieso que a veces las cosas más interesantes las aportaban ingenieros, abogados, mm, artistas, biólogos, personas que no tenían nada que ver con el gremio de la arquitectura, el urbanismo. Y yo creo que eso es también un mensaje importante que hay que dejar en la mesa, ¿no? Que es como se llaman ustedes, la mesa. Que es que ya la ciudad no es del dominio de los arquitectos. La ciudad es sí. del dominio de todos los ciudadanos y por lo tanto todo el mundo tiene algo que decir sobre la ciudad. Por lo tanto, no hay opiniones que tienen más peso que otras. La opinión de un artista o de un biólogo es tan importante como la de un arquitecto y nuestro trabajo a veces, si es que llegamos a hacerlo, no siempre somos los mejores directores de orquesta, hay mejores directores de orquesta que los arquitectos, es tratar de un poco orquestar ese conjunto de voces o de instrumentos que hacen vida en la ciudad para que aquello suene como la música y no como, como un ruido, ¿no? Como una bulla, ¿no? Que creo que es algo de lo que pasa tradicionalmente en Venezuela, en donde tenemos muy poca capacidad de trabajo en equipo, somos Mm, altamente individualistas, no solo los arquitectos, los venezolanos en general, y debido a la destrucción del aparato institucional del país, se ha perdido la capacidad de trabajar en colectivos, ¿no? En la medida mm, que hay mucha necesidad económica en un país, la gente empieza a entender, no, yo no tengo tiempo de organizarme con mis vecinos, yo tengo que trabajar, tengo que llevar dinero a mi casa, este es mi problema urgente, olvídate de los demás. No mm. y es completamente al contrario. Es cuando más te tienes que reunir, te tienes que organizar, tienes que fortalecer los gremios, las asociaciones de vecinos. Y yo creo que eso también es una de las malas consecuencias de esta etapa última del capitalismo salvaje de la revolución, el modelo más soviético, turco, o algunos de Mm, estos procesos populistas basados en grandes procesos sí. capitalistas, básicamente del Mm, Estado, o sea, capitalismo de Estado, que han hecho que Venezuela se ha hecho un país absolutamente individualista, donde yo no miro al lado porque yo mm, no tengo tiempo, yo tengo que ganar plata y punto. Esto lo digo así casi coloquialmente y de modo vulgar, porque hace mucho más difícil nuestro trabajo. De hecho, algunos de los proyectos que hicimos hace 5 o 6 años, en plena crisis del 2017, 2018, hoy día no serían viables, porque tú vas a una comunidad y la capacidad de convocar es escasa o casi nula, mm. porque está todo el mundo en modo supervivencia. ¿Qué pasa? Que se Qué fuerte. logró algo terrible, que es creer que cuando tú sueltas a la calle un montón de dinero, salen los ciudadanos casi como una jauría de bestias Mm, detrás de la presa, a ver quién la agarra primero, quién agarra el pedacito que le toca. Me explico. Que incluso las bestias o los mm. animales son hasta un poco más racionales y organizados para compartir la presa cuando la cazan en manada. Y yo creo que todavía los seres humanos tenemos mucho que aprender todavía, hasta los animales. Y en el caso de Venezuela, es terrible que esté hablando así, disculpa si lo hago, María Fernanda, pero tú no comprenderías lo que está pasando en un país como Venezuela. Sí, obvio. Mm, Y es mi deber informarlo porque sé que la audiencia de ustedes no es solo local venezolana, sino mm, que es más internacional. Y para mí es muy triste, ¿no? Porque entonces en el gremio de la arquitectura en Venezuela ve gente haciendo, bueno, diseño interior, restaurantes de lujo, casas de gente muy, muy rica en un país donde la gente gana $20 al mes, seas empleado mm, público, profesor universitario. Entonces, es como que se está consolidando una nueva élite económica vinculada al poder que de alguna forma captura toda la atención de la sociedad
y emplea el gremio de la arquitectura como la manera de proyectarse desde las tiendas, los restaurantes, las mansiones, los edificios de oficinas, necesarios o no, y lo público desapareció. Entonces no hay nadie hablando sobre el espacio público, sobre la ciudad, sobre el ambiente. Bueno, sí hay gente, pero que no tienen voz. Es decir, tienen voz en unos gremios, si se quiere, oscuros, clandestinos, porque al final es un país que la voz la reconoce desde el poder, ¿no? Si esto es lo importante, mira, esto es lo que hacen los ricos, bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces hay un esquema muy perverso de manejo de las élites que luego permean la sociedad y ocurre ya no solo en Caracas, sino tiene réplicas en ciudades como Barquisimeto, San Cristóbal, Maracaibo, Barcelona, en donde hay polígonos del bienestar versus una ciudad al margen. Las ciudades venezolanas hoy día son como unas ciudades feudales, en donde hay un todopoderoso que vive en el castillo, que es el Estado, su élite. Hay una ciudadanía que vive en la ciudad amurallada, que paga un diezmo por vivir allí. El señor feudal te protege. Y luego están los bárbaros, que están fuera de la muralla, que no tienen acceso a los beneficios, están siempre pendientes de lo que entra o salga de la ciudad amurallada. Y esa es la mayor parte del país. Ese es seguramente el 80% del país. Entonces es muy difícil construir sociedad o construir institucionalidad en este contexto tan oscuro. No sé si se entendió, pero bueno, espero no haber sido ni muy explícito ni muy grotesco en torno a mis comentarios, pero es la lectura que tengo del país que vivimos en el año 2023, mes de julio. Tienen una iniciativa llamada EVA. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, cuéntanos de eso. Es un proyecto que se llama EVA porque es una experiencia virtual de arquitectura, en inglés se va a llamar Architecture Virtual Experience. Es un proyecto que estamos haciendo con el British Council, bueno, porque de alguna manera es el ente que ha patrocinado el proyecto, que intenta llevar como el patrimonio de las ciudades venezolanas y de la arquitectura del país en general, incluida la arquitectura, entendiendo en la arquitectura lo que engloba las edificaciones, los espacios, el paisaje, todo lo que resulta en la ciudad, incluso hasta la infraestructura, el arte que tiene la ciudad, algo que se puede experimentar desde el punto de vista digital, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo no soy más experto en la materia, tenemos un grupo de gente joven que nos acompaña en el proceso, y lo que interesa es cómo trascender a la imagen. Es decir, tú ves Universidad Central, te metes en Google y salen 5.000 cosas. Universidad Central, salen fotos, sale una página web, hay 10 libros sobre la Universidad Central, pero realmente no hay una biblioteca de información organizada, estructurada, como de los planos, del material historiográfico, de los archivos reales, o sea, cuáles son los planos de arquitectura veraces de los edificios de la Universidad Central, de los modelos 3D, porque entonces hay 5.000 modelos 3D que carga cualquier persona. La idea de este proyecto es que lo podamos alojar en plataformas globales, ¿por qué no? Como Google Arts and Culture, que se ha encargado de hacerlo a través de otras piezas de valor patrimonial a nivel mundial, como lo hizo Bauhaus y otras tantas, de manera que podamos proyectar el patrimonio venezolano, ya no solo para el que puede venir a Venezuela, que no es todo el mundo, como tú bien dices, hay mucho interés en venir a Venezuela, pero bueno, ¿cuánta gente realmente puede venir a Venezuela? Quizás no es tanta, ¿no? ¿Cuánta gente debería conocer un espacio maravilloso como la Ciudad Universitaria de Caracas, o conocer espacios como la Villa Planchar, o conocer lugares como el Cubo Negro, que incluso, aunque lo veas en fotos, no hay manera que tú comprendas la dimensión imaginaria de ese espacio, salvo que lo recorras, ¿no? Pero que tampoco lo logra un video, o sea, el video es parcial. Entonces, un poco el reto del proyecto es cómo los distintos medios se pueden conjugar para tratar de producir herramientas que no solo te permiten experimentar y explorar, sino comprender, ser elementos analíticos sobre estos lugares en donde se mezcla arquitectura, arte y paisaje, que es el gran legado de Villanueva con la síntesis de las artes, que creemos que trascendió el espacio de la ciudad universitaria y pasó a ser identidad propia de Caracas en lugares como el Teresa Carreño, el Cubo Negro, que ya lo mencioné, el propio Parque del Este, las obras de Sanabria como el Banco Central, en fin, todo el patrimonio de Caracas es una mezcla de arquitectura, arte y paisaje que creemos que es parte de la identidad de Caracas y quisiéramos que el proyecto logre transmitir eso como el hilo conductor de esa narrativa de la selección de obras que estamos estudiando como parte del proyecto, empezando por
la Ciudad Universitaria de Caracas, Dios mediante, y si todo sale bien, porque todavía es un proceso, es un proyecto embrionario. No puedo hablar de él como si fuera un proyecto ya consolidado, porque es un embrión de proyecto que está empezando a gestionarse. Sí, pero igual suena súper interesante, como... Ojalá. Y que puede Sí, incorporar a mucha gente que está fuera de Venezuela, por cierto. Es algo que también nos interesa. Es un proyecto que podría incluir a gente en Venezuela y gente que esté fuera de Venezuela y ser una plataforma colaborativa para trabajar sobre estos temas. ¿Ok? buenísimo, cuenta con nosotros. Claro que sí. Bueno, ahora sí, para las preguntas de cierre que te mencioné antes de empezar la Vale. grabación. Cuéntanos, ¿qué sientes que has aplicado con todo este aprendizaje que tienes a lo largo de tu carrera de otras disciplinas en tu práctica? Vale. Wow. Bueno, yo lo he dicho ya en otras entrevistas, posiblemente me lo escuchaste, bueno, en varias. Yo hablo mucho del cine. Para mí el cine fue fundamental desde niño. Yo creo que el cine era, para mí, era el espacio más cercano a la construcción de la arquitectura como un acto de imaginación, ¿no? Del espacio de eso que llamamos esa experiencia virtual, ¿no? Porque al final entra en esa sala oscura, se produce una narrativa, hay un guión, hay una historia, hay unos actores, hay unos diálogos, hay un verso, hay un contexto, hay una espacialidad, hay una imagen, hay una luz, hay una música. Entonces, yo creo que el cine para mí ha sido seguramente la disciplina que más, quizás más distinta a la arquitectura, pero la que más me ha marcado. La descubrí pequeño, pero la empecé a entender tarde, ¿no? Yo evidentemente vi mucho cine desde pequeño, como todo el mundo, pero luego, cuando empecé a estudiar arquitectura, empecé a ver mucho más, ya cine no solo comercial, cine de autor, con 16 años, y luego cuando me voy a Estados Unidos a hacer mi maestría, entro en aguas profundas, ¿no? Empecé a ver cine de autor, ya palabras mayores, y eso quedó en mí desde siempre, ¿no? Y una de las cosas más maravillosas de vivir en una ciudad como Caracas, que es una ciudad que desde siempre, desde que yo tenía 16 años, cuando me vine a vivir acá, siempre tuvo gran cine, festivales de cine francés, español, italiano, alemán, el que tú menciones, ¿no? Que eso no ocurre en cualquier ciudad de Venezuela y del mundo, ¿no? Entonces, el cine, ¿por qué? Yo siento que, bueno, por otro lado, yo soy de origen italiano, mis padres, y el neorrealismo italiano fue un cine que en los años 50, acabada la Segunda Guerra Mundial y entrada en la posguerra, con la crisis que significó la posguerra, fue un instrumento fundamental de consolidación de la cultura, la identidad italiana, con los grandes autores, Fellini, en fin, todos los grandes autores italianos, que además fueron capaces de posicionar a Italia en una esfera global, posicionar incluso a nivel turístico, o sea, hacer incluso de lo que era Italia, a pesar de estar devastada, un patrimonio que todo el mundo quería conocer por lo maravilloso que se veía en las películas, desde lo arquitectónico, lo gastronómico, lo cultural, la música, la moda, y eso fue lo que terminó lanzar Italia. Eso para mí es determinante, ¿no? Porque evidentemente coincide con el desarrollo, al final el cine es una industria, o sea, todo era en paralelo, el desarrollo de la industria automotora, la moda, el diseño, en fin, todo lo que sabemos que ocurrió en un país como Italia, pero una crisis todavía severa en la posguerra. Entonces, para mí el cine ha sido capaz siempre de hacerme entender muchas más cosas de los procesos de ciudad, también de la arquitectura, como parte de esos procesos históricos. Yo creo que es seguramente la segunda profesión que yo hubiera escogido si no hubiera decidido ser arquitecto. Porque además yo me vinculé mucho a la arquitectura desde joven, porque mi papá trabajó mucho en construcción desde que yo era niño. O sea, yo aprendí a hacer arquitectura al revés, porque yo conocí primero la obra y luego la idea del plano, que es lo que uno cree como arquitecto, que es lo que viene primero. O sea, yo me metía en los edificios y luego trataba de entender cómo se ve esto en plano. Entonces agarraba los planos de mi papá y empezaba a entender aquello. O sea, qué interesante. Y luego lo redibujaba. Es decir, como que hacía análisis de esos edificios y luego lo reinventaba. Entonces agarraba ideas de algunos edificios y los llevaba más lejos. Y hacía jardines y hacía cosas. Entonces, claro, la construcción, es decir, la ingeniería también fue muy importante para mí como disciplina. Y creo que muy tarde el paisaje, el ambiente, el entendimiento, todas estas dinámicas ambientales, comprendiendo la ciudad como parte del ambiente, yo creo que es quizás la más grande de todas. Yo por eso también decidí hacer una maestría en diseño urbano y no en arquitectura cuando me voy a Estados Unidos, porque la ciudad es una ciencia que me apasiona, por supuesto de la perspectiva del diseño. O sea, me interesa estudiar a la ciudad, pero no solo como objeto de estudio, sino construirla, transformarla, afectarla. Y ojalá lo pueda hacer algún día, porque siento que lo que he hecho son siempre
pequeños intentos de aproximarme a la ciudad, no por megalomanía, no es que quiera hacer proyectos como de kilómetros, no, me interesa la ciudad como una construcción colectiva en donde participan muchos y donde lo que uno puede hacer, como dije antes, es tratar de producir metodologías o procesos que le den lucidez al tema urbano en un país que todavía tiene tanto que hacer en materia de ciudad. Entonces no sé si te contesté de esas otras disciplinas, que creo que es la base de la pregunta, pero yo creo que yo mencionaría esas 3 o 4, ¿no? Por ejemplo, yo dejaría fuera millones, o sea, me encanta la gastronomía, pero eso no puedo hacer nada en materia arquitectónica, o sea, lo que decía, meterme a hacer restaurantes y no es mi esfera. Entonces, hay muchas que dejo fuera, porque no tiene mayor sentido, ¿sí? Perfecto. Ahora, otra pregunta. Algo que creas que te hayan enseñado tus padres, tu familia, amigos o la vida, que es como una regla o algo que te acompaña en otros ámbitos de la vida. Mira, yo aprendí, mis dos padres, mi padre y mi madre, primero de mi padre es la capacidad de soñar, imaginar, crear, construir. Él es un hombre que desde niño era un creador, a la vez fue educador, porque cuando él trabajaba con obreros, él era un gran educador, lo que hacía era formar a estos jóvenes en la industria de la construcción y enseñarlos. Algunos se iban por su cuenta, otros no. Y aprendí de él la virtud de la educación. Y de mi madre, creo que es la sensibilidad de reconocer, de oler, esa cosa de lo femenino, de la gastronomía. Hasta ella me enseñaba a dibujar flores, por ejemplo. Me llevaba la mano y me enseñaba a dibujar. Ella fue la que me enseñó a dibujar realmente desde muy pequeño. O sea, te estoy insistiendo que son memorias de segundo, o no, de preparatoria, de primaria, de preescolar. O sea, que son memorias muy fuertes. Pero algo que aprendí vinculado al tema de la comunicación, mi papá es un gran comunicador, aprendió a hablar español leyendo periódicos, escuchando radio, es un gran comunicador, sin duda alguna. Mi madre, en cambio, habla poco, escucha más, lo cual es importante también aprenderlo, pero ella me dijo alguna vez maravillosa, o sea, que nosotros le pedíamos mucha ayuda con el tema de las tareas y tal. Y ella, pero si yo crecí en Italia, yo soy italiana, yo no hablo español, usted habla mejor que yo no puedo ayudarte. Y eso fue maravilloso porque nos obligó a encontrar respuestas solos, es decir, no tuvimos unos padres paternalistas que te tratan de ayudar en todo, atender en todo, sino que nos soltaron, nos dejaron ser. Y eso yo creo que es maravilloso porque te enseña incluso a equivocarte. Yo me he equivocado hasta el cansancio y eso no está mal. A veces la gente, sobre todo en estos mundos que estamos viviendo, donde todo el mundo es exitoso o quién es el más exitoso y cómo te venden en las redes sociales. O sea, todo el mundo quiere ser el mejor. Claro que todos queremos ser el mejor, pero no es verdad. O sea, a veces desde el error, desde la humildad, desde el hacer poco, también se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, esa idea de competir, de figurar, de que hace más es mejor, yo creo que eso es algo que yo he ido descartando un poco por vejez, sabiduría vinculada a la edad, pero también que mucho mi madre me enseñó mucho de eso, ¿no? Insisto, ambos vivieron la guerra de niños, ya con 12 años, cuando termina, ya tú a los 12 años tienes una conciencia, ¿no? Importante. De hecho, mi padre se viene a Italia un poco escapando del horror, de la miseria. Mi madre, que lo vino no por elección, sino porque le tocó, porque se casó con mi papá, ella hizo de Venezuela su país y nunca salió de la guerra, ella siempre se quedó en modo supervivencia. De hecho, todos los periodos de escasez de Venezuela, ella lo sobrevivió maravillosamente bien porque para ella era natural, ella siempre vivió la escasez, pero no como un castigo, la escasez como una bendición. Eso lo dijo una vez Roberto Benigni cuando ganó el Oscar por la película La vida es bella, y él hablaba de eso, de que la escasez puede ser una bendición. Eso yo sé que es difícil de entender, y más un país opulento como Venezuela, en donde lo bueno es lo que está hecho a regalazo, con mucho flash, con mucho brillo, mucho bling bling, y la cultura del show y la apariencia. Y yo creo que por el contrario, yo rechazo eso, yo lo resiento, ¿no? Mi madre siempre fue una mujer de la austeridad, de la mesura, siempre mirar al que tiene menos, que yo creo que son valores también vinculados con la religión, seguramente, aunque yo no soy el más practicante. Estudié en un colegio católico, mis padres son ambos católicos, y sin ser practicante me enseñaron mucho esa cultura de entender que hay gente que tiene más, pero también hay gente que tiene menos, y que hay que hacer el bien por los otros. Entender que eso yo creo que es fundamental en el trabajo que hacemos como arquitectos. Comprendemos que podemos hacer una diferencia, y eso me ha motivado desde pequeño. Yo creo que es algo que aprendí de los sacerdotes de mi colegio, pero también aprendí mucho de mis padres, y eso lo agradezco sobre todas las cosas porque es de la vida, no fue para hacer arquitectura, sino es para abordar la vida como un todo, ¿no?
Y he sido bendecido en muchos sentidos porque sin venir de una familia, bueno, vengo de una familia bien, clase media, supongo yo, vivimos siempre bien, pero ahí, a raya. Y la vida me bendijo, me gané una beca para estudiar un posgrado que no podía pagar, cantidad de cosas, y me han pagado por el trabajo que hago, me lo construyen. O sea, yo puedo decir que más quiero pedir una en la vida. He sido bendecido, sin duda alguna, y Fundación Espacio ha sido una bendición donde nos han financiado proyectos muy importantes, gracias a que hemos demostrado ser una institución seria, responsable, que convoca, que tiene credibilidad, y ganar credibilidad es la mayor de las fortunas que uno necesita en y en cualquier lugar, con todas las críticas que puedan hacer de mí en lo personal y de nuestra institución en lo colectivo. ¿Ok? Buenísimo. Y una última pregunta, que estamos súper pasados del tiempo. Perdón. No, perdón, nosotros que te estamos robando, que te estamos robando tiempo. No. Ahora, recomiéndanos una película, libro, wow. que no sea necesariamente de arquitectura, sino que nos ayude a expandir la mente. Mira, hay una película que lo que pasa es que es muy dura, casi deprimente. O sea, nosotros hemos hecho muchos cineforos en Fundación Espacio. Para nosotros hacer una línea de trabajo, recientemente hicimos 2, uno sobre la ciudad universitaria y otro sobre la Villa Planchar. Y a partir de septiembre vamos a arrancar otra vez la serie de arquitectura de ciudad. Voy a mencionar varias. Por ejemplo, hay una película chilena, tú que vives en Chile, que a mí me enseñó a entender el proceso chileno, que se llama Machuca, que la he visto como 5 veces y me sigue encantando, porque me traslada al momento del colapso del gobierno de Allende en Chile y la entrada de la dictadura, y a mí me marcó esa película. Hay una película colombiana que se llama La Estrategia del Caracol, de un grupo de personas que invadieron una estructura en la Candelaria en Bogotá, y que cuando lo van a desocupar, trasladan la estructura con todos sus bienes de una parcela a la otra y reconstruyen la casa. Simplemente maravillosa. Hay películas, no, latinoamericanas hay muchas, o sea, muchísimas. Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, me parece que es una película que retrata con crudeza la violencia, la visión social latinoamericana, la división, no la visión, la visión social, el machismo, muchas otras cosas de países como México que creo que están allí, que son magistrales como películas. Luego hay películas clásicas italianas, no sé, La Dolce Vita, 8 y medio, El Gato Pardo de Luchino Visconti, alemana, por ejemplo, El cielo sobre Berlín, es una película extraordinaria que te presenta ese Berlín con ese ángel que sobrevuela Berlín, es impresionante. Todo Almodóvar es sobre la ciudad española después de Franco, y entender la transformación. Cuando uno ve en Netflix todas las películas de Almodóvar en secuencia histórica, no solo repites películas que yo he visto todas, sino que es como que estás viendo la historia de España desde el año 77, cuando muere Franco, al 2023, lo cual es maravilloso, visto desde la perspectiva de Almodóvar. Y eso yo creo que son cosas que uno tiene que agradecer a estas nuevas plataformas, streaming, en línea, que tenemos con Netflix, que quizás nos han hecho abandonar el cine un poquito, pero yo me dediqué a la pandemia a ver películas. La lectura, por supuesto, es importantísima siempre, y también trato de leer en la medida que el sueño me lo permita hacer, y tengo libros de cabecera que, como por ejemplo 100 años de soledad, para mí son una película, sin ser una producción cinematográfica, desde la construcción del imaginario, el realismo mágico, y que leí de adolescente, luego adulto, luego más grande, luego casi de viejo. Y son libros que se transforman junto contigo, ¿no? En la medida que uno va creciendo. Sí. Y eso me parece que es maravilloso, tanto con el cine como con la literatura. Excelente. Vale. Bueno, antes de cerrar, si nos quieres dar tus redes sociales para que te sigan, claro, te busquen, claro, te stalkeen. Bueno, las pueden escribir, utilizo más Instagram que las otras, y en Instagram soy como Franco Micucci, que es mi nombre y mi apellido. En Facebook también estoy como Franco Micucci. Y en Twitter estoy como F Micucci D, que es mi segundo apellido, de Alessandri. Y no la uso tanto porque aquí en Venezuela es demasiado política, demasiado controversial, y bueno, la uso menos. Yo soy muy visual y me parece que una imagen siempre dice más que 1000 palabras, y por eso uso más Instagram y Facebook que Twitter. Pero pueden contactarme por cualquier medio. Encantado la vida de compartir tanto con la audiencia de eventos de arquitectura, la mesa, y los que están en Chile o en el resto de América Latina que nos vean. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, de verdad. Y disculpen lo largo. ¿Ok?
No, gracias a ti por el Bueno, tiempo, por la bueno, fue un placer. dedicación. Y mucho éxito con las Sí, siguientes sesiones. ¿Ok? muchas gracias. Este Gracias. fue otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Si aún no lo han hecho, les recordamos suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como Eventos de Aereco. Gracias, Franco. Chao, hasta luego. Chao.